Compañeros, la clase de hoy, el tema de la semana 15 tiene que ver con los aspectos económicos y la relación del patrimonio cultural. Fíjense que lo que vamos a ver hoy es un documento que se los voy a pasar, que tiene que ver mucho con la perspectiva, tiene que ver con la economía y con la política con relación al patrimonio cultural en sí. Hemos visto durante alrededor del semestre los términos y la importancia que tiene que ver o lo que es el patrimonio, la importancia social. Sin embargo, no podemos evitar entender que hay un papel, un aspecto económico que juega el patrimonio. Este documento se llama Perspectiva en Política, Economía y Gestión, del año 1999, y está enfocado en el país de Chile. Como este artículo analiza no solo los mercados privados, sino los bienes que constituyen el patrimonio cultural tangible. Aquí vamos a ver aspectos muy generales de cómo las políticas y las prácticas de protección del patrimonio y algunas experiencias internacionales plantean de una manera interesante algunas reformas políticas para la protección en Chile. Y de último les voy a presentar unos documentos de Guatemala, de la inversión que se tiene, y eso es lo que expone el Ministerio de Cultura y Deportes en su página. Entonces, en comparación a otros países del mundo. Fíjense que les voy a empezar esta presentación con algo que Ben Hamou en el año 1996 decía: construiré de manera, bueno, aquí dice en resumidas cuentas que va a construir a manera de un rompecabezas una economía basada en la cultura. Tenemos que tomar en cuenta que el patrimonio cultural tangible, que nosotros ya lo hemos definido, es aquello que lo podemos palpar. Si bien es cierto, en algunos países, incluyendo el nuestro, podemos ver que el patrimonio cultural pues ha sufrido un gran deterioro. Los bienes culturales, a diferencia de algunos bienes naturales, son no renovables. ¿Qué quiere decir esto? De que al desaparecer no va a haber oportunidad de volverlos a tener tal y como existían en su máximo esplendor. Es decir, si lo vemos desde un punto de vista técnico, al desaparecer un bien inmueble, no existe la probabilidad de que su existencia como tal per se pueda volver a recuperarse, porque lo que se haría nuevamente sería una copia. Por lo tanto, no sería el patrimonio original en la época que se realizó, con el sistema constructivo, porque recuérdense que parte del hecho de ser declarado patrimonio tiene que ver su originalidad y su forma de su espacio, su arquitectura, lo que ahí sucedió, toda una serie de elementos que nos va contando alrededor de su historia constructiva. Nosotros ya tenemos bien definido pues que el patrimonio cultural lo va a comprender no solo las expresiones de creación de la misma especie humana, los edificios, las instalaciones, incluso en algunos países edificaciones industriales pasan a ser parte del patrimonio, porque recuerden que cuentan una historia que es muy importante para el curso social del crecimiento evolutivo de una sociedad en particular. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es que en cuanto al patrimonio cultural, algunas instituciones como los museos, las bibliotecas, son los que de parte del Estado o incluso de manera privada son los encargados de conservar el patrimonio mueble en este caso, y algunas instituciones también gubernamentales y privadas pues protegen el patrimonio inmueble. Eso ya lo tenemos claro y lo hemos ido viendo. En el caso de Guatemala pues es el Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Instituto de Antropología e Historia y el Departamento de Conservación de Bienes Inmuebles de la Nación, que es el responsable, como lo vimos en la clase pasada, a través de la Ley de Protección del Patrimonio y sus leyes específicas de la protección del patrimonio en Guatemala.
Hay que tomar en cuenta que como para la protección, eso lo hemos ido viendo alrededor del curso, no existen reglas universales. Sí existen acuerdos, procedimientos teóricos y técnicos que nos permiten a los restauradores tomar criterios para el procedimiento de la restauración. Hay que tomar en cuenta que en cuanto a los bienes, es decir, el patrimonio es un bien que constituye el patrimonio cultural no solo de la nación, sino privados. Dentro de él se realizan ciertas actividades económicas o sirven para hacer distintas actividades económicas. Es decir, se pueden comprar, se pueden vender, como cualquier otro producto. Tienen un costo, se identifica el costo, se pueden preservar, se pueden exhibir, son transados en mercados formales, legales, incluso lamentablemente, como lo hemos visto, también en mercados ilegales. Estos bienes van a generar satisfacciones a los individuos y a las comunidades que tienen acceso a ellos. Eso es muy importante. Además, los bienes van a constituir un insumo muy importante en la producción de bienes y servicios que de alguna manera va a necesitar el capital humano. En cuanto a la aplicación de principios microeconómicos a los bienes que forman el patrimonio cultural, tanto privado como público, pues tenemos que entender de manera general cómo funcionan los mercados. Es decir, cuando hablamos de mercado, no es que nos estemos hablando como los mercados cantonales donde tenemos la fruta, aunque en realidad esa es la función: exponer los productos, poder ir a solicitar los productos que nosotros necesitemos, hacer la transacción económica para yo poder recibir el bien que estoy desarrollando. Pues ese mismo mercado a nivel nacional, internacional, es lo que se hace, pero pues de manera en donde se encuentren los bienes culturales. Hay un mercado en donde la gente puede tener acceso a poder comprar estos productos. Obviamente ya vimos que en la legislación cuál es la responsabilidad en el momento de adquirir cualquier tipo de bien o patrimonial, tangible o intangible. ¿Ok? Vamos a definir algunos conceptos bien simples. Primero, lo que es consumo, ¿verdad? Tanto de los bienes tangibles en todo su sentido, es cuando están a esa disposición y hay una demanda, y por lo tanto yo voy a consumir. Hay un consumidor final que es el que va a percibir, a comprar el producto. La disponibilidad, pues cuando los productos de alguna manera se encuentran en el mercado disponibles a través de elementos técnicos, están dispuestos o están disponibles para poder realizar una transacción. El bien inmueble se encuentra ahí, ya sea una casa, un vehículo, una escultura, una fuente, etcétera. Tomando en cuenta que la disponibilidad va a depender también de los aspectos económicos y de los aspectos legales que permitirán que el bien esté disponible. Porque si legalmente el bien no puede ser vendido, entonces no existe una disponibilidad. O sea, no se encuentran en stock, no hay bienes disponibles, bienes culturales disponibles, como es el C. Y cuando es lo público y lo privado, pues son las dos dimensiones. Lo público es la parte estatal, ¿verdad? Y lo privado pues está relacionada específicamente a la propiedad de bienes culturales de personas que pues no pertenecen al Estado y que tienen de alguna manera la posibilidad de obtener los bienes culturales. Luego tenemos lo que es consumo. Obviamente ya en conjunto es cuando de manera privada, de alguna manera, los bienes culturales incrementan su uso y su goce para realizar que estos tengan unos fines espaciales o temporales que corresponden a la parte territorial, a la parte histórica, y lo que pasa es de que se permite que exista un consumo o uso del bien en conjunto, un grupo de personas que puedan disponer y gozar de este bien. Por ejemplo, cuando vamos a Antigua Guatemala, hay un consumo de conjunto. Nosotros podemos tener acceso a los bienes patrimoniales
gozamos de los bienes patrimoniales, los verificamos, los podemos hacer uso bajo las normativas específicas de el bien en sí. Al ser un patrimonio, pues no lo podemos pintar, no lo podemos rayar, no lo podemos subir unas paredes, pero sí hacemos uso y goce de estos lugares. Hay unas, dentro del mercado existen algo que se llama ineficiencias en la apropiación privada. No vamos a entrar a detalle porque ya esto, digamos, esto ya es en macroeconomía, pero sí tenemos que tomar en cuenta que hay una actividad económica que desde el punto de vista privado es ineficiente. Primero, porque hay una sobreexplotación de bienes culturales, ¿verdad? Hay una sobreexplotación que en Chile, en países que lo toma este artículo, se debe a la tragedia de lo común, a la apropiación de bienes culturales de manera indefinida o para protegerlos y de alguna manera se sobreexplotan. Porque quien lo tiene no realiza el pago correspondiente de cómo debería de hacerse, de cómo debería de tener, como está en el mercado real. Luego, una mala aplicación de tecnologías para la recuperación o la restauración de los bienes culturales. Es decir, no hay una actualización para la recuperación adecuada. La otra es no cualquiera, o sea, los bienes culturales se pueden poner a la venta, pero son excluyentes, porque no todos, lamentablemente, dependiendo de las características y la forma en que se pongan, impiden de manera incorrecta que el público pueda consumir estos productos. Y por último, que se separa el bien de su entorno original. Por lo tanto, externamente no se puede consumir. Y eso de manera, en restauración, eso es imposible porque el bien forma parte de un contexto. Entonces no lo podemos separar. Hay algunas metodologías que permiten la valoración de los bienes patrimoniales. Esto obviamente lo que permite es darle un valor a los bienes. Hay algunas literaturas de manera internacional pues que lo van a definir. Muchas veces podemos tomar en cuenta que el valor del bien está reflejado con el uso o la utilidad que se le asigna. Otro es el uso o el goce que va a proveer el bien cultural por parte de las generaciones futuras. Eso normalmente es por herencia. Y luego el valor que existe o que va a reflejar las generaciones presentes al saber que el bien cultural sí existe, aunque no se haga uso de él. Por otro, también está todo aquello que tiene que ver con los elementos externos, la identidad local, la identidad nacional, la utilidad por el consumo de los bienes, investigaciones que nos permiten entender las características históricas del bien cultural, etcétera. Estas son unas metodologías que se pueden utilizar para poder valorar los bienes patrimoniales que nos toca este artículo. Hay algunos métodos que solo los vamos a nombrar, los que nos permiten valorar los patrimonios. Primero está el MDP, que es el método de disposición a pagar. Lo que hace es que mide el precio que un individuo está dispuesto a erogar, cuánto yo tengo la posibilidad por el uso o el goce del bien patrimonial. Eso es lo que normalmente se hace. Bueno, yo estoy dispuesto a pagar $20 millones, a mí no me importa, aunque esté sobrevalorado el precio, eso no importa. Normalmente esto lo que sucede es que realmente sobrevalora en muchas ocasiones el bien del valor patrimonial, porque va a depender de la capacidad de acceso de dinero de la persona que lo quiera obtener. Luego está el MVC, que es el método de valoración contingente. Este es un método alternativo para medir la disposición a pagar. Aquí se hacen encuestas. Esto lo hacen mucho individuos. Se hacen muchas encuestas en bienes ambientales o de salud. Luego tenemos los plebiscicios. Este es un tercer método. Este permite que la valoración de los bienes culturales combinar la valoración de los bienes
con la decisión política a través de plebiscitos populares. Eso quiere decir que los plebiscitos en las comunidades permiten, a través de un ranking, el valor adquisitivo que tiene el valor patrimonial. Lo que hace es que este método tiene ciertas ventajas, ya que permite tomar decisiones y evita que los conflictos en cuanto a la valoración del patrimonio y la ciudadanía así pues se eviten, ya que no hay, se permite que tanto los propietarios, el contexto, la población en cuanto al valor patrimonial exista un conglomerado que pueda tomar decisiones y que pueda permitir de manera social y económica la propuesta idónea para la venta del patrimonio. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces el patrimonio cultural está inmerso en un contexto social donde la gente, si bien es cierto, no percibe ningún tipo de, o no tiene un poder que diga que es para o de la población, por los aspectos históricos, por los aspectos sociales, pues la gente se siente apropiada del elemento. Por lo tanto, muchas veces esto es muy complicado al momento de intervenir un proyecto. Imagínense al momento de hacer una venta, porque la población, la sociedad, pues se siente parte de. En algunos países como Guatemala hay políticas de protección, que es lo que vimos la semana pasada. No todos los países tienen las mismas categorías legales. Algunos países pues tienen mejores convenios o una legislación más elegante, mucho más aplicable, que realmente tome en cuenta la gestión del patrimonio cultural, tome en cuenta la sociedad y todos los aspectos que conllevan a la protección del patrimonio. Los incentivos son de mejor manera o aplicados de mejor manera. Por lo tanto, entonces esto permite una gestión adecuada del patrimonio. En algunos países la intervención pública-privada ha sido el éxito de la protección del patrimonio cultural. Países como Ecuador han puesto el ejemplo a nivel mundial de parte de los países de Latinoamérica en cuanto a la protección del patrimonio cultural. El ejemplo de esto es que luego de un proyecto de recuperación del centro histórico de Quito, Ecuador, permitió que con los años se llegara a ser un ejemplo de gestión pública para la recuperación del centro histórico. En términos muy simples, el Estado participaba con la empresa privada, el Estado facilitaba los procesos administrativos, hacía las compras junto con la empresa privada, en conjunto se ponían de acuerdo cuáles eran los aspectos más importantes, participaba la ciudadanía en donde expresaba sus intereses, participaban los entes que funcionaban dentro de la ciudad, los vendedores ambulantes, los dueños de casas, y entonces en conjunto se buscaron soluciones adecuadas que permitían solventar las necesidades, todos en un ambiente propiciable para la inversión. Por lo tanto, entonces las empresas privadas podían invertir, comprar edificaciones que de alguna manera estaban en total declive. Legalmente se hacía un arreglo con el Estado, el Estado permitía a través de la legislación de protección del patrimonio restaurar estas edificaciones, y por lo tanto entonces había un gana-gana. El patrimonio se mantenía, la propiedad privada se mantenía, la empresa privada obtenía ganancias, el Estado lograba disminuir los costos de la restauración, y el beneficiado final, que era el público, lograba gozar de estos proyectos y tener la obtención de poder obtener bienes que pudieran ser comprados y que al mismo tiempo eran patrimoniales. Entonces es un ejemplo de una adecuada gestión público-privada. Esto pues obviamente va enmarcado en lo que hablamos de incentivos económicos. Vimos la legislación guatemalteca que tiene los incentivos en cuanto al ISR, el impuesto sobre la renta, y en cuanto a las donaciones, disminuir directamente el impuesto sobre la renta. En otros países, pues el incentivo económico del Estado con relación al patrimonio, cultura y su protección del sector privado, pues es mucho mayor, y por lo tanto es más atractivo para las empresas como alternativa de intervención con respecto a la protección del patrimonio.
la privatización de propiedad o gestión del patrimonio. Esto es complejo, ¿verdad? Porque en muchos casos el Estado no tiene la posibilidad de la protección del patrimonio. Debido que proteger un patrimonio pues implica erogar dinero del erario público. En algunos sectores se permite la privatización como alternativa a través de la propiedad pública para que se pueda convertir a través de una gestión adecuada, a través de un procedimiento técnico legal para que de alguna manera se vuelva la gestión del patrimonio privado. Por ejemplo, digamos que el Palacio de Gobernación de Retalhuleu, si tomamos en cuenta las legislaciones guatemaltecas, podríamos lograr que estuviera a cargo de una empresa privada. Entonces la empresa privada adquiere a través de un documento y un proceso legal, bueno, esos son términos legales, el mantenimiento y la gestión. No lo van a vender, pero sí se van a hacer cargo del mantenimiento. La empresa privada tiene que ganar. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas o las oficinas o instituciones del gobierno que se encuentran en este lugar, pues van a erogar como un alquiler. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, la empresa privada cobra el alquiler, le da mantenimiento, restaura constantemente, o en el mejor de los casos, pues si no hay empresas privadas, pueden venir otro tipo de empresas, no hay entes gubernativos que quieran pagar el alquiler, otros entes sí lo van a querer hacer, entonces vienen, hacen uso de estos lugares y quien administra el edificio es una empresa privada. Siempre pertenece al Estado, se le da un tiempo a través de un acuerdo específico y a través de un restaurador o restauradores o arquitectos, pues se le da el mantenimiento adecuado y por lo tanto el patrimonio cultural se mantiene. Hay una administración público-privada. También en cuanto a la educación tenemos que tener en cuenta que es importante el apoyo público para la protección del patrimonio. Esto va inherente en el sistema educativo en cuanto a la posibilidad de dar a conocer, primero, la importancia del patrimonio, pero antes que eso, dar a conocer la historia real de nuestro país, de los lugares, de los elementos que se suscitaron alrededor de una sociedad específica, que va permitiendo acumular historia, cual pues al tener conocimiento uno puede de manera concreta pues poder con ese conocimiento valorar lo que tenemos alrededor. Muchos de nosotros desconocemos muchos aspectos históricos de nuestros mismos antepasados, de nuestra misma familia. Algunos que tienen la bendición de poseer casas que han venido de generación en generación, también conocen ciertos aspectos. Y cuando esto lo conocen, pues valoran la protección de estos lugares, donde nació la abuela, aquí hacía esto, etc. El problema se da cuando ya empieza la partición y la repartición de los bienes. Yo quiero esta parte, se divide el inmueble, se divide en 4, 5, 6, 8 áreas y entonces el inmueble original pues desaparece por completo, que es lo que normalmente se da de generación en generación, la partición de los bienes. Entonces esto provoca daños porque las casas tenían en su origen, en su planificación original, cierto tamaño, ciertas características, y al pasar del tiempo pues se tuvieron que ir readecuando, vendiéndose por necesidad, por herencia, y en la mayoría de los casos la consecuencia es la pérdida del valor patrimonial. En cuanto a la educación, pues es importante el conocimiento. La educación juega un papel importante en cuanto a la protección del patrimonio, ya que nos permite de manera adecuada apreciar el patrimonio cultural, ya que constituye si se ve de manera económica, un ingreso a los propietarios o al mismo Estado. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, por ejemplo, lo que pasa en el centro histórico, la gente ve la protección del patrimonio como una negatividad, pero no han sabido gestionar adecuadamente y fusionar adecuadamente la posibilidad de que la economía se sirva del patrimonio cultural en cuanto a la protección. Hay un retraso en cuanto a eso, lo que se ve solamente es un estancamiento, pero hay una posibilidad de generar un mercado de protección al patrimonio si logramos que el turista visite el centro histórico de Retalhuleu. Esta es una activación económica que muchas veces yo he platicado en su momento con personas
Digamos, el Retalhuleu tiene la posibilidad, incluso los centros históricos de los municipios alrededor del IRTRA tienen una posibilidad, hay un potencial en cuanto al IRTRA, 2 millones de visitantes anuales. Retalhuleu no tiene, según datos, los últimos datos que vimos acá, ni el 10% de toda esa población visita la cabecera departamental de Retalhuleu, a menos que sea para ir a Carnita Rossi o algunos otros aspectos, o cuando se quedan sin hoteles en la parte alta. ¿Qué pasa si lo volvemos atractivo desde el punto de vista urbano? Entonces esto genera un polo, una alternativa nueva para que la gente venga. ¿Y qué pasa si convertimos el centro histórico en un lugar accesible para el peatón? Esto es increíble porque automáticamente hay un consumo automático. El turista que camina consume. El turista que va en carro no consume. Entonces es algo que la gente, que nuestras autoridades no pueden lamentablemente llegar a fusionar, a lograr esta fusión público-privada para poder gestionar de manera adecuada la intervención a través de la educación, a través de un crecimiento económico con la intervención de la protección del patrimonio cultural, para que haya un crecimiento económico no solo de los propietarios, sino que del valor patrimonial. Hay algunas experiencias internacionales a nivel internacional que han sido muy exitosas gracias a la protección de los patrimonios mundiales por la UNESCO. Número uno, hay un lugar, primero hay que tomar en cuenta que la Convención a la Protección Mundial Natural fue hecha en 1972. Desde 1972 a la fecha, pues se han adherido 144 países, y ustedes vieron la semana pasada, Guatemala ha estado presente en la mayoría de estas convenciones, aprobando constantemente su participación. Entonces las convenciones tienen una labor muy importante en cuanto a la definición del patrimonio mundial, ya que recuerden que la UNESCO tiene un listado de monumentos y lugares alrededor de estos países que tienen una categoría de protección mundial. Entonces los países firman este convenio y, como ya lo hemos visto, pues se comprometen a la protección. Un ejemplo, es decir, este primer ejemplo es el del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al lograr esta protección, pues estas alianzas mundiales permiten que estos sitios, a través del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, que se llama ICOMOS, logren a través de todos los estados conseguir dinero para su protección. Esta es una experiencia internacional exitosa. Luego está la National Trust de Inglaterra. Inglaterra tiene un valor patrimonial bastante considerable que se administra a través de un departamento gubernamental que tiene rango de ministerio, que es el Department of National Heritage, y que este departamento opera a través de múltiples instancias públicas y privadas. Y si se dan cuenta, nuevamente, esta combinación público-privada nuevamente pues es exitosa, porque lo que hace es que este departamento público financia esas actividades en English Heritage, que es la principal organización en la cual el Estado implementa políticas de preservación. Aparte está la Royal Commission of Historical Monuments, que sería como el hermano gemelo del Ministerio de Cultura y Deportes, que es la entidad dedicada de la documentación del patrimonio inmueble. En el caso de Guatemala, pues está el Departamento de Registro, adscrito al Departamento de Conservación y Inmuebles de la Nación. Lo interesante de todo esto es que dentro de la National Trust of England, pues hay actividades públicas y organizaciones, incluso sociedades del sector privado, que van a que sirven y que ayudan a promover la protección del patrimonio. Poseen y administran bienes que son patrimoniales. Esta organización fue creada en 1895, la National Trust, y aunque tiene participación del gobierno, es completamente independiente. Y es interesante porque él constituye el mayor propietario de tierras en Inglaterra. Lo que hace es que adquiere edificios históricos a través de donaciones, legados, compras, y pues los administra para poderlo restaurar.
Algo interesante es que el Estado británico transfiere en muchas ocasiones estas propiedades de edificios que por alguna manera el Estado ha adquirido a la National Trust. La National Trust en este momento posee 240.000 hectáreas de tierras y posee 300 edificios históricos. Si se recuerdan los que expusieron el centro histórico de la Ciudad de México, habíamos hablado que tenían aproximadamente 300 y piquito de edificaciones consideradas patrimonio a nivel mundial. Estaban dentro de una diversidad de propiedades. Pues solo esta institución tiene las 300. Y aparte de eso, 240.000 hectáreas que pertenecen y que ellos administran. Tiene 2.6 millones de miembros y tiene un presupuesto anual de 162.2 millones de libras, de libras esterlinas, que es más de 200 millones de euros. Estamos hablando de 200.000 millones de quetzales. O sea, es algo bárbaro. Tiene 2.537 personas que trabajan de manera completa, 605 personas en jornada parcial y 3.625 personas cuando hay temporadas altas y 35.179 voluntarios. O sea, es un éxito completo, ¿verdad? Obviamente la antigüedad de la organización pues habla por sí sola. Luego está otra organización que son los Museos Nacionales Holandeses. Bueno, vuelvo a caer, pues, digamos, en la parte económica. O sea, hay una gran cantidad de inversión pública, privada, estatal. ¿Qué me quiere decir esto? Pues es que es mentira que la protección del patrimonio no tenga un beneficio económico. Obviamente, dentro de nuestro campo, nosotros no somos expertos en los aspectos macroeconómicos, ni microeconómicos. Pero sí entendemos, y mi postura, y lo que yo quiero es que ustedes vean que sí existe la posibilidad de que invertir y proteger el patrimonio sí registra un beneficio económico a los propietarios. Es así de simple. Los museos nacionales holandeses, hay una oficina nacional de autoridad de los Países Bajos. Ellos publicaron en el año 88 un informe de la situación de los museos y cómo se administraba. Entonces lo que este informe establecía o hacía hincapié, primero que había una falta de documentación de las colecciones. Recuerdan que las colecciones las conforman pues dependiendo del tipo de museo, pueden ser arqueológicas, nacionales, históricas, etc. Entonces aquí había un problema, había documentación de las colecciones. Uno de los problemas que se ven normalmente en los museos es el almacenamiento de estos bienes patrimoniales, porque el cuidado de los bienes patrimoniales es muy caro en cuanto al debido manejo. Esto estamos hablando de museos. Además, estos museos en Holanda, Guatemala pasa lo mismo, no hay programas de preservación o los programas no llenan los requisitos necesarios para un adecuado programa de mantenimiento y de preservación de las piezas arqueológicas que ahí se encuentran. Muchas veces están abandonadas. Entonces estas falencias fueron detectadas, se empezaron a realizar actividades, ¿verdad? Y entonces se hizo un diagnóstico y se creó un plan. Este plan era la preservación del patrimonio cultural. Lo que hizo esto es que al generar este plan se multiplicaron los recursos públicos. Esto permitió una documentación y un adecuado almacenaje y apurar los bienes sobre los cuales se empezaron a categorizar. Esto no fue de un día para otro. Aproximadamente duró 6 años. Lo que permitió esto es que esta gestión permitió delimitar responsabilidades de todos los actores que estaban dentro de este proceso. Cada uno tenía su papel y por lo tanto se le designó de una manera adecuada para que el proceso funcionara de manera correcta y que no hubieran dos instituciones o quienes participaran haciendo el mismo trabajo para poder maximizar tiempo, recursos. La gestión de los museos se trasladó a la entidad privada. ¿Se recuerdan lo que habíamos platicado en cuanto al palacio? Un ejemplo podría ser el museo que hay aquí en Rataruleo, que es el Museo Horacio Alejos, que si bien es cierto hay un problema de gestión, porque quienes lo manejan de manera privada con toda buena voluntad
si se hace un diagnóstico de la gestión, vamos a ver que hay falencias. Y las falencias son técnicas. Y quienes deben manejar esto pues son museógrafos. Pero bueno, este es un ejemplo de que sí se puede hacer. Entonces se trasladaron estos edificios, estas colecciones, y lo que sucedió es que si siempre las colecciones y todos los demás y los edificios mantenían propiedad del Estado, pero la gestión, la administración era privada. Por lo tanto, recuérdense que la iniciativa privada busca tener ingresos. Hoy por hoy los museos en Holanda pues son espectaculares. Uno puede ingresar y obviamente paga. Recuerden que lo importante es que las colecciones llamen la atención para que las personas podamos ir y poder apreciar las colecciones. Los empleados estatales pasaron a ser empleados de las empresas museísticas privadas. Sin embargo, el ministerio, pues, de parte del Estado, establece las normas que van a garantizar las remuneraciones adecuadas para el personal que está trabajando. Entonces, vuelvo a insistir, hay un gana-gana. Luego están los museos de los Estados Unidos. Son uno de los, digamos, dentro de Estados Unidos, incluso a nivel mundial, constituye por su número en sí, no solo la cantidad de riqueza cultural, una gran atracción al público a nivel mundial. Entonces esto es un ejemplo de protección y que permitió el incremento del acervo cultural de una nación por completo. Yo les hago esta pregunta y contéstela en su lugar. ¿Cuántos de ustedes han ido en los últimos 5 años, y ojo, últimos 5 años, a un museo que no haya sido por obligación de la universidad? Y aún así, ¿qué les ha dejado en los últimos 5 años esa única visita que la universidad los obligó a ir? Contesten. En muchos países del mundo, las visitas a los museos es exactamente lo que aquí pasa cuando voy para ir al centro comercial. La cultura es enorme, la diferencia entre las culturas es enorme. El conocimiento o la necesidad de más conocimiento de muchas culturas de otros países pues es mayor que la que nosotros nos han generado. A nosotros, yo estoy seguro que muchos de ustedes, no sé si conocen el museo de Horacio Alejos, que está aquí en Latagoleo, o los museos que se encuentran en la ciudad capital. Entonces, Estados Unidos genera este tipo de necesidad. Una de las funciones importantes del museo es poder dar a conocer y proteger la historia de un país. Imagínense, los museos en Estados Unidos, el 41% son privados. Además, muchos de ellos funcionan con voluntariados. El voluntariado es algo que es muy bien remunerado, pero no desde el punto de vista económico. Por ejemplo, si usted logra demostrar que es voluntario en cualquiera de las instituciones de gobierno o programas de gobierno, ONG, usted tiene facilidades para poder acceder a universidades, a becas o a otras facilidades. Entonces, el ser voluntario tiene un incentivo. Algo que lamentablemente en países como el nuestro no existe este tipo de cultura. Además, imagínense que el sector privado pues, maneja y gestiona. Luego existen los socios de los museos. Ellos constituyen el 4% de la población total de Estados Unidos. No sé si alguien tiene la idea de cuántas personas viven en Estados Unidos. Y el 4% de los ingresos son aportados por socios de los museos, de toda la población de los Estados Unidos. Además están las donaciones de las empresas, las personas y las que por herencias. Por lo tanto, hay un incremento de capital, de fondos de los museos que llega a $14,000 millones solo en 1988. Imagínense que esto se ve reflejado en el 3% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Luego hay algo interesante, es quiénes son los que gobiernan o dirigen estos museos. Son directores o directorios, que son individuos o trustees. Ellos no reciben un solo centavo por su labor.
y que normalmente tienen un compromiso alto y son vistos, su ubicación en la comunidad son muy bien vistos. Entonces hay un manejo muy interesante de este sistema. Tienen que tomar en cuenta que estas donaciones son muy significativas desde el punto de vista privado. Los museos captan todas estas donaciones, herencias, arte, y estos aportes se ven favorables, se ven beneficiados con algunos aportes extras de organizaciones que voluntariamente hacen también aportes financieros a las instituciones de museos de los Estados Unidos. Hay incentivos. Por ejemplo, todos los que son impuestos sobre herencias y regalos, hay una deducción ilimitada de los aportes a museos. O sea, ilimitada. ¿Se recuerdan lo que vimos nosotros en nuestra legislación? Únicamente es deducible del impuesto sobre la renta. En los Estados Unidos es ilimitada. O sea, usted tiene la posibilidad de deducir todos sus impuestos para poder aportar a los museos. O sea, me parece espectacular. O sea, es ilimitado. Hay una... bueno, también existen las deducciones del 5%, deducciones de las utilidades de las empresas, pero me llama mucho la atención esto que les estoy diciendo. Además existen otras combinaciones que han sido, pues que definitivamente son llamativas para las empresas en cuanto a las ganancias, en cuanto a las obras de arte vendidas, que también son deducibles de impuestos o de las donaciones. Entonces, en muchos casos, algunas obras permiten recuperar el 80% del ingreso neto solo por la venta de obra en el mercado privado. Porque todo lo que yo lo dono al Estado, a un museo, y a través de la deducción de los impuestos yo puedo recuperar el 80% del valor total de la obra dentro del mercado privado. Aquí vamos a ver algunos museos en Estados Unidos. Imagínense algunos cuadros. Este es de 1988. 8.179 museos, 15.623 sitios y el 55% son museos o sitios históricos. 750 millones de objetos. 75% de los museos fueron fundados después de 1950. Atraen a 678 millones de visitantes al año. 92.000 personas en jornadas completas y 55.000 personas en jornadas parciales. 4.000 museos tienen programas de membresías con 9 millones de miembros. El 59% de los museos son estatales. Un 60% de los museos realiza renovaciones mayores fueron renovadas durante los años 79 y 88. Y el 15% se cambió a edificios nuevos. O sea, es una gran cantidad. Yo tengo 41 años y que yo sepa, solo el Museo del Niño es de los pocos museos nuevos en 41 años. O sea, que yo no he visto, tendría que rectificar, pero en 41 años un solo museo, el Museo del Niño, es el museo más nuevo. El museo de aquí, Graciela Alejos, Horacio Alejos también es nuevo, pero es un museo donado. Pero edificio nuevo es el que les estoy diciendo, en Guatemala. El ingreso de capital de renta sobre inversiones es de los 11.5%. Hay 4.400 millones de dólares del ingreso total anual. El costo de operación total es de 4.000 millones de dólares, que es igual al 0.8% del Producto Interno Bruto. O sea, es impresionante. Entonces aquí ya habla del patrimonio cultural de Chile. Nosotros pues no lo voy a tocar, pero solo para que nos sirva un poco de ejemplo. Ellos tienen 486 monumentos históricos, 54 zonas típicas. La mayor parte es de arquitectura civil, hay religiosa. Vemos aquí los años en que fueron declarados. Vemos acá los museos que hay. Total hay 132 en 1984 y para 1997 171. Aquí dónde están ubicados, la mayoría de deterioros, cómo se protege de alguna manera. Y aquí vemos el gasto del patrimonio cultural en Chile.
En el año del 1995 era de 5.265,060. No sé si están dólares. Sería interesante. Aquí sí les dejo un poco de duda porque no tengo la asignación. Si no son pesos chilenos, habría que hacer la conversión. En 1997 apenas subió 1.000.000. El gasto en patrimonio entre Francia y Estados Unidos en Chile es el 0.029 del Producto Interno Bruto. En Francia es el 0.19 y en Estados Unidos es el 0.8%. Es enorme el gasto en cuanto al patrimonio, la inversión del patrimonio en estos países. Aquí existen algunos incentivos. Nosotros ya vimos parte de esos incentivos en